Hola de nuevo, mentes creativas. Estoy muy emocionada de estar con ustedes en este segundo episodio de mi programa El Café con Mariana Brillante. Este video es pregrabado, pero mañana en punto de las 7 nos vamos a estar conectando para el en vivo correspondiente y prepárense porque van a haber sorpresas. Hoy les traigo una nueva reseña y es que déjenme decirles que este libro ya lo tenía desde hace tiempo y también lo tomé de mi pequeña biblioteca entre lo que tenía pendiente por leer. Creo que no me equivoco si aseguro que todos ustedes tienen por ahí esa pequeña biblioteca con libros pendientes. ¿A poco no? He dedicado una semana a leerlo y un par de días en hacer la reseña. Espero que les guste y que la disfruten tanto como yo disfruté el proceso de leer, con el objetivo en mente de compartir algo con todos ustedes. Gracias por acompañarme de nuevo. Felicidades a ustedes por escoger ver este video que les va a servir muchísimo para aprender algo importante y para pasar un tiempo sano. Yo les prometo que en solo los 20 minutos que va a durar este programa se van a convertir en una persona diferente, más interesante, más instruida, y de ahí en adelante, de lo que yo les pueda servir de inspiración, ese es el objetivo de este programa. Vamos con nuestra reseña del día de hoy. Este es un libro que se llama La casta divina por dentro y por fuera. Fue escrito por Dulce María Sauri Riancho. Ella es yucateca, nacida en la ciudad de Mérida, un 14 de agosto de 1951. Es licenciada en sociología y cuenta con un doctorado en historia y una larga carrera política. Fue presidenta del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, desde 1999 hasta el año 2000. Fue presidenta de la Cámara de Diputados hasta el 31 de agosto de 2021. José Luis Sierra Villarreal es su esposo. Nació en Tepic, Nayarit, un 2 de noviembre de 1948. Es sociólogo, investigador y periodista con una larga y muy interesante historia de lucha social. Dulce María y José Luis Sierra Villarreal contrajeron matrimonio un 20 de diciembre de 1971. Y este libro es un ensayo histórico y sociológico que fue publicado en 2018 por Editorial Dante. Yo lo adquirí precisamente en la librería Dante, que se encuentra en el centro, enfrente de la Plaza Grande, y tengo aquí un ejemplar de la segunda edición de 2020. Dice segunda edición ampliada. El libro consta de una presentación y luego el contenido se divide en 3 partes y al final vienen las conclusiones. Les voy a platicar muy brevemente de lo que consiste cada una. En la presentación del libro se nos cuenta detalladamente sobre el origen del término casta, que surge a mediados del siglo XIX en medio de una serie de conflictos sociales enmarcados por la guerra de castas en la península de Yucatán, descrita erróneamente como un conflicto entre blancos e indios. Y cómo, una vez sembrado este término en el imaginario colectivo, fue recogido por diferentes grupos en diferentes contextos, hasta que finalmente
fue popularizado por el grupo de intelectuales liberales para descalificar al conglomerado de familias que conformaban una élite social y asumían condición de superioridad por ser blancos. También se define claramente el objetivo del libro, que va a ser identificar, describir, caracterizar y presentar la fotografía de esta élite yucateca utilizando los conceptos y métodos de la sociología y de la ciencia política. Y se van a definir y diferenciar conceptos como élite, oligarquía, poder económico y estratificación. En Yucatán, el boom henequenero propició la formación de una oligarquía que luego se fragmentó en una fracción todavía más poderosa, la casta divina. Se nos plantea una interrogante. ¿Este grupo ha sobrevivido a la pérdida de su poder político y económico? La primera parte del libro, entramos en la primera parte del libro, se titula La casta divina, orígenes e integrantes. Y aquí se nos proporciona el contexto de polarización económica que había en Yucatán alrededor de 1915. La autora se apoya en obras como México Bárbaro, de John Kenneth Turner, y Mi actuación revolucionaria en Yucatán, del general Salvador Alvarado. Creo que próximamente vamos a leernos ese. Quien describe a Olegario Molina como el verdadero amo del Estado y utiliza términos como reaccionarios y casta divina para referirse a este grupo. Si no mal recuerdo, también John Kenneth Turner menciona a Olegario Molina como el principal de los reyes del Henequén. Personaje sumamente interesante. Se nos habla también de las caricaturas y sátiras en periódicos a mediados del siglo XIX, en los 50 de los 1800, que mostraban ya de manera corrosiva, nos dice la autora, la imagen de la élite de élites, que curiosamente alrededor de 1901 se adueñan del término para referirse a sí mismos. A mí me llamó mucho la atención la fotografía en la página 24 del libro de un equipo de béisbol del Club Deportivo Pablo González que participó en el primer torneo. Déjenme se los busco. En el primer torneo de este deporte que se efectuó en Yucatán en 1905, el equipo se llamaba precisamente El Orgullo de la Casta Divina. Los autores nos cuentan cómo la separación de Campeche y Yucatán en 1862 y los conflictos de violencia propiciaron la reconversión productiva hacia el Henequén, y la enorme demanda de fuerza de trabajo que requería el nuevo modelo de grandes plantaciones llevó a prácticas coercitivas sobre los trabajadores como el acasillamiento y la deuda.
Se nos habla de la quiebra de varias firmas comerciales yucatecas como resultado de la sequía en Estados Unidos entre 1890 y 1894, a la que sobreviven solo 5: la de Eusebio Escalante, la de Olegario Molina, Henry Peabody, la de José María Ponce y la de los hermanos Urselay Martínez. Las compañías manufactureras estadounidenses como la International Harvester Co. y la Plymouth Cordash Co. impusieron condiciones monopólicas en la compra del Enequén, llevando a la cima del poder a figuras como Olegario Molina, quien tiempo después iba a adquirir todos los activos de la casa comercial de Eusebio Escalante, y asimismo los nuevos oligarcas utilizan el poder público para obtener concesiones y acceso a bienes y servicios públicos, consolidando su poder sobre la economía y la política de Yucatán. Vamos a entender los antecedentes de la aversión que llegó a existir entre peonistas y cantonistas y la manera en que surge el conservadurismo del mismísimo seno del liberalismo juarista, pues el grupo de Molina, Peón, Machado y Donde lucharon contra el imperialismo del lado del general Cepeda Peraza, y por otro lado la vertiente antagónica liderada por los vallisoletanos Francisco Cantón, Teodosio Canto y Daniel Traconis habían estado afiliados al imperio. Se nos cuenta cómo es que Cantón, al afiliarse al plan de Tuxtepec, se convierte en aliado estratégico de Porfirio Díaz en Yucatán y se enfrenta al gobierno de Eligio Ancona y Carlos Peón, que eran fieles a Lerdo de Tejada. También en esta parte vamos a ahondar sobre las relaciones que mantenía cada uno de los grupos con la iglesia, pues mientras los peonistas son abiertamente anticlericales, los molinistas mantuvieron siempre una estrecha relación con la iglesia. Al final de esta primera parte se habla del desplazamiento de Francisco Cantón por Olegario Molina, que en el esquema de intereses de Porfirio Díaz estuvo ligada a la decisión de erigir Quintana Roo como entidad federal, arrancándole a Yucatán la mitad de su territorio. Se hace mención también de los 12 concesionarios entre los que se dividió todo el estado de Quintana Roo para la explotación de sus tierras, y vuelven a sonar principalmente los apellidos Sierra, Molina, Peón Loza y Martínez, entre otros. Vamos con la segunda parte, que se llama Enequén y poder, la oligarquía y la casta divina. Se nos habla de esta lista de principales propietarios que, quienes ya estamos relacionados con el tema, vamos a reconocer haber leído en algún otro libro. Documentan los autores a las principales familias propietarias de fincas en Yucatán para 1900. Les menciono algunos de los números
más alarmantes. Peón, 72 fincas. Los Bolio, 23. Duarte, 19. Molina, 17 fincas. Canto, 13. Casares, 12. Escalante, 11. Ayuso, 8. Entre Peniche y de Regil, 7 fincas en total entre ellos, los más importantes. Luego siguen números menores que ya no puse en la reseña. Estas haciendas contaban en total con unos 80,000 peones acasillados en una población de únicamente en ese entonces 314,000 habitantes. Se nos cuenta la historia de la International Harvester, que en 1902 aglutinó a 16 empresas fabricantes de maquinaria agrícola y que junto con la Plymouth producían el 80% de cordeles que se procesaban en Estados Unidos entre más de 300 empresas. Sus representantes en Yucatán eran Olegario Molina y Arthur N. Pierce. Siendo las principales compradoras sin competencia, estas compañías presionan a los hacendados a comprarles todo lo que necesitan: rieles, aceite, grasa, mantequilla. Son los distribuidores exclusivos de los trenes de Cauville y banqueros de los dueños de las plantaciones. Se nos habla de un evento de gran repercusión para la industria henequenera de Yucatán, la reunión en La Habana de 1902, en la cual la Plymouth Cordage Co., la International Harvester y la Peabody & Co. definen las bases para deprimir los precios del henequén, siendo ya gobernador del estado Olegario Molina, quien en 1903 habló al Congreso sobre la importancia de cotizaciones menos elevadas para alejar la competencia de otras fibras similares, de acuerdo, por supuesto, a los intereses de las firmas americanas. A cambio de favorecer estos intereses, estos reyes del henequén obtienen la promesa de que todas las futuras compras serían canalizadas a través de ellos y que se aumentaría el volumen adquirido. Por supuesto, esto al grueso de los demás productores de henequén no les gustó absolutamente nada, y más adelante vamos a ver cómo Olegario Molina a partir de esto se gana algunas enemistades con el resto de los henequeneros. Se habla del background ideológico de Olegario Molina y de cómo supo sacar provecho de las políticas de reconciliación de Porfirio Díaz. A partir de los contratos de construcción del ferrocarril Mérida-Progreso de 1874 a 1881, Molina y sus socios pudieron hacerse de otras concesiones ferrocarrileras. En 1882
fundan el primer banco de la entidad. Los Molina y allegados, con el paso de los años, llegaron a controlar, además de ferrocarriles y bancos, los muelles, almacenes, el puerto de Progreso, todas las importaciones, matanza y distribución de carne, compañías de electricidad y de gas y de alumbrado público. Acapararon concesiones para construir carreteras y acumularon un sinnúmero de propiedades. Mientras tanto, el ambiente de legitimación de la coerción física de los trabajadores permeaba en todos los ámbitos, en la prensa, en el sistema escolar y en la estructura eclesial, contribuyendo a la conformación de leyes y de funcionarios encargados de aplicarlas implacablemente. Y la élite convertía a la ciudad de Mérida en su casa grande. Las familias oligarcas construyen en esta ciudad un estilo de vida que los identifica como grupo y los diferencian de otros, marcando también la configuración urbana de la ciudad. Se hizo de Europa sinónimo de modernidad y se traían maestros de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, órdenes religiosas de España, para que los hijos copiaran los patrones culturales que admiraban los padres. Las mejores familias mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero. Llegaban muebles ingleses o austriacos, manzanas y nueces de Norteamérica, vinos franceses, jamones españoles, quesos de Holanda, confitería belga. Se consumían revistas extranjeras y la ropa correspondía a los dictados de la moda europea. Pese a las diferencias del clima, los hombres, por ejemplo, vestían traje completo de cashmere. Ópera, ballet, teatro, orquestas se presentaban en la ciudad y surgieron organizaciones sociales como la Lonja Meridana de la Beneficencia Española, la Sociedad de Beneficencia Maronita, el Centro Español y el Jockey Club. Y así, mentes creativas, llegamos a la tercera parte. Y en esta tercera parte de nuestro libro, La casta divina por dentro y por fuera, se habla de cómo la reelección de Olegario Molina va a provocar descontento social y la ruptura de la oligarquía ya resentida por su apoyo a la partición del territorio primero y el esquema monopólico impuesto por la International Harvester. Además, durante el pánico financiero de 1907, mientras muchos yucatecos se declaran en bancarrota, los apoyos federales salvan las fortunas de los molinistas. En esta época, Molina es ministro de Fomento en el gabinete de Díaz, quien había visitado Yucatán en 1906 y había quedado impresionado con la gestión de Olegario Molina. Entonces se lo lleva para su gabinete y entonces es cuando el yerno
Avelino Montes Linaje queda a cargo del Imperio Económico. Avelino Montes Linaje, de quien hablamos en nuestra primera reseña, el programa pasado. Si no la han visto, ¿qué esperan? Vayan de una vez y busquen el primer programa de El Café con Mariana Brillante, porque tenemos una reseña ahí de un libro que se llama Los fantasmas de la Quinta Montes Molina, que está buenísimo también. En un intento por restablecer el orden, Porfirio Díaz nombra gobernador de Yucatán en 1909 al general Luis Curiel, un jalisciense que había ocupado el gobierno de Yucatán anteriormente de manera interina en los 80s y era bien visto por las fuerzas opositoras y considerado aliado de Francisco Cantón y de sus intereses. 15 días después de su toma de posesión, Molina renuncia a su cargo en el gabinete como expresión de rechazo y se va a Cuba, desde donde va a observar el derrumbe del régimen y el estallido de la Revolución Mexicana. Poco después, Pino Suárez asume brevemente como gobernador y forma la Comisión Reguladora del Enequén, diseñada para contrarrestar el control molinista. Viene después el asesinato de Madero y Pino Suárez, y sobre este episodio y el arribo del huertismo a Yucatán se cita al historiador Gilbert Joseph, que es estudioso del molinismo, quien dice que probablemente en ningún otro lugar de la República se haya recibido al nuevo dictador con tanto entusiasmo como en Yucatán, tanto que el asesinato de Madero fue aplaudido por las élites. Los autores nos cuentan que tanto molinistas como cantón-morenistas se adhieren al huertismo. Llegan las fuerzas constitucionalistas a Yucatán en 1914 al mando del comandante Eleuterio Ávila, y al aplicar la orden de liberación de los peones dictada por el mismo Carranza, se enfrenta a la violenta resistencia de los hacendados, de manera que, ya fuera por temor o por algún soborno, reglamenta la medida volviéndola completamente inoperante. Esta y otras conductas sospechosas de consideración hacia los hacendados hacen dudar de su comportamiento, y esto lo lleva a renunciar voluntariamente al cargo. En marzo de 1915 llega Salvador Alvarado como relevo de Jesús Carranza, el hermano de don Venustiano, que había sido asesinado en Oaxaca. Se dedica un apartado al interesantísimo episodio de la rebelión de Abel Ortiz Argumedo, auspiciada por los hacendados, que a mí me pareció divertidísima de leer. Les comparto esta versión acerca de estos acontecimientos que ofrece el diputado Antonio Ancón Albertos en sesión de la Cámara, tildando a los yucatecos de separatistas. Dice así: el pueblo de Yucatán no autorizó el levantamiento, y en Yucatán, a la traición de Argumedo
Se le llama vulgarmente la guerra de los Catrines. Y continúa, fueron los tristes campesinos los que fueron hechos leva, y comprendiéndolo así, el general Alvarado al segundo día puso en libertad a todos los indígenas que tomaron parte en el movimiento. También se hace mención de cómo Alvarado llega a comprender la importancia de Yucatán como reserva económica de la revolución, pues al ser enviado al sureste, en primera instancia se quejaba de ser condenado a la inacción militar porque aquí no había nada que hacer y ni siquiera había entrado la revolución. Al comentar esto con Luis Cabrera Lobato, ideólogo que en ese tiempo era diputado del Congreso por el Distrito 14 de Puebla, este le contesta: no, es que a usted lo mandan a organizar la reserva económica de esta revolución. Luego, el mismo Cabrera menciona haber recibido una carta donde Alvarado le decía: tenía usted razón, esto es considerablemente más importante para el triunfo de la revolución de lo que yo había supuesto. Estoy organizando las reservas económicas de la revolución. Después se nos va a narrar con detalle y muchas anécdotas el exilio de las principales familias de la élite al extranjero y todos los intentos de restauración de su régimen oligárquico que se dirigieron desde afuera, aprovechando sus relaciones internacionales. Vamos a culminar el análisis de esta emocionante época de la historia de Yucatán haciendo mención de un nuevo conflicto armado que deja a las autoridades locales como rehenes de los militares, y la fracción más beligerante de los hacendados aprovecha para causar un daño irreparable a sus contrincantes. Una decena de personajes líderes conservadores sobornó a militares golpistas para eliminar al gobernador Carrillo Puerto, fusilado el 3 de enero de 1924. Dulce María Sauri y José Luis Sierra Villarreal los denuncian a todos por sus nombres, apellidos y cargos. Ahora sí va mi opinión. La casta divina por dentro y por fuera es una valiosa fuente de información que nos proporciona un análisis muy detallado de la élite yucateca, la influencia de la oligarquía enequenera en Yucatán y sus efectos sobre la estructura social y económica de la región. Yo estoy gratamente impresionada por la exhaustividad de la investigación y la claridad sobre el tema que me ha proporcionado el desglose de los hechos históricos. Les debo advertir que la lectura puede ser un poco desafiante debido a la abundancia de notas que, aunque añaden profundidad al análisis, podrían dificultar
un poco la lectura a quienes no estamos tan acostumbrados a los textos académicos. Esta obra nos ayuda a comprender el contexto del yucateco actual y su idiosincrasia, revelando cómo la historia del Enequén ha moldeado la cultura y las actitudes contemporáneas de Yucatán. Creo que todos los yucatecos deberíamos leerlo para entender nuestra historia y cómo ha influido en la sociedad de hoy. Recomiendo mucho este libro, sobre todo a quienes buscan comprender la historia de Yucatán. Por supuesto, a mis colegas guías de turismo, y les aconsejo que estén preparados con mucha concentración para una lectura profunda y densa. Sigue brillando porque tu luz ilumina el camino de muchos. Nos vemos la próxima vez.